Ahí nos vamos a los temas internacionales con nuestra querida Laura Pérez Cisneros. Muy buenos días, Lau, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Sin? Qué gusto saludarte en esta mañana de estreno, que estamos esta semana todavía de estreno en estas nuevas instalaciones. Qué bien nos vemos, mi Sin. Sí, ¿verdad? Aquí estrenando ya por Zoom, Lau, deberías de estar aquí con nosotros. Sí, un día de estos me doy una vuelta, mi Sin. Un día de estos. Oye, mi Sin, pues mira, Dímelo. Justo hablando de los estrenos y del repaso de vida, fíjate que hace 20 años, un 19 de marzo, el equipo de López Origa, íbamos Joaquín, el ingeniero Malpique y yo, volando el 19 de marzo cuando se dio en ese momento la llamada Cumbre de los Azores, donde ya decidieron en ese entonces el presidente George Bush, el presidente del gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro británico, Tony Blair, pues que iban a darse ya la invasión a Irak. Entonces nosotros llegamos a Qatar, que era donde estaba el comando central. Una vez que llegamos, en esos momentos, justamente que era del 19 para el 20 de marzo, de hace 20 años, ¿sí? Comienza la invasión a Irak. Esta guerra en la que pues el Estados Unidos afirmaba que Irak poseía armas de invasión, armas químicas de alguna manera, y esa era la razón y el pretexto para poder invadir Irak. La historia ha dado cuenta que era mentira, que no tenía Irak esa capacidad de tener armas químicas, y pues esta invasión dejó prácticamente unos 500,000 de muertos, y que sí vino con el derrocamiento de este dictador sanguinario, sí, como fue Saddam Hussein, y que lo vimos literal morir como una rata, de verlo que estaba ahí en un como túnel, ver a ese hombre todopoderoso, lleno de poder, que no tenía reparo en hacerle daño a su propio pueblo, pues así murió como una rata. ¿Cómo está el mundo ahora, Sin? ¿Cómo está Irak? Pues ahora todavía hay tropas en Irak, pero también hemos visto, porque a mí me tocó contar una guerra muy distinta, y fíjate, Sin, Grupo Fórmula fue el único medio que contamos el día a día de la guerra, el día a día, las historias diarias, y muchas de las historias que yo conté hace 20 años, eran muy distintas a la guerra que estaba contando, por ejemplo, CNN, cadenas como CNN que se inventaron a una heroína, a una soldado, que al final fue todo como una producción de Steven Spielberg, y tú veías otro tipo de cosas de lo que la gente, sobre todo los iraquíes, sufrían. Y fíjate, Sin, aquí al final en Irak, pues es muy triste y lamentable que una guerra, aparte que lo principal, acabó con miles de vidas, acabó con un patrimonio a nivel mundial, Sin, porque en ese entonces, bueno, imagínate, hace tantos años, ahí estuvo la Mesopotamia, ahí estuvo el llamado paraíso de Adán y Eva, y entonces esta guerra terminó con joyas de alguna manera, que pues son parte de la historia mundial. ¿Qué ha pasado después de 20 años? Estamos en guerra otra vez, hay una invasión de Rusia a Ucrania, pero también creo que hay un crecimiento de dictaduras a nivel mundial, sí. Sí, Milau, y que pues todos los palacios precisamente de Saddam Hussein han sido testigos de este conflicto, ahorita se encuentran en ruinas, y el Yate, por ejemplo, ya es un lugar turístico. Entonces todo eso ha creado alrededor como la historia, ¿no? Y lo que tú dices, debió haber sido, la verdad, una gran experiencia haber estado ahí y también haber seguido esta información. A veces no es lo ideal, Lau, que este tipo de noticias pues tengas que ir ahí a reportarlo. Ojalá y no hubiera más guerras, ojalá y no hubiera más conflictos, pero desafortunadamente existen, y pues gran experiencia la que pudiste vivir. Pues yo creo que como para cualquier periodista, ser un corresponsal de guerra es lo máximo que te puede suceder, de poder contar este tipo de historias. No, como tú lo dices también, ojalá no contemos este tipo de historias, pero yo lo que veo es que sí, hay un crecimiento en dictaduras, sobre todo en nuestra región, y que vemos a Irak, un país inestable, donde todavía hay presencia de tropas estadounidenses, donde en estos 20 años, sí, también vimos
pues el hecho de que Estados Unidos nuevamente estuvo a lo largo de 20 años en Afganistán y ahorita ha habido un retroceso en su historia. Nuevamente los talibanes en cuestión de unas semanas se hicieron del poder. O sea, los talibanes se pusieron frente a países que son grandes potencias mundiales, como es Estados Unidos, como ha sido también Reino Unido, y en una semana volvieron a tomar el control de Afganistán, donde hay un retroceso y donde las mujeres no pueden estudiar. Estamos viendo, por ejemplo, en cuestión de países árabes, en Irán, cómo las mujeres están sufriendo, están siendo envenenadas solamente porque quieren estudiar. Entonces, pues, en lugar de que a 20 años podamos decir, vamos a hacer un balance y el mundo está mejor, pues desgraciadamente 20 años después no podemos entregar las mismas cuentas. Sí. Pues sí, desafortunadamente el mundo no ha cambiado, Lau, bueno, sí en muchos aspectos, pero la lucha de poderes y todo sigue generando conflicto, la invasión de Estados Unidos, que también de repente sigue buscando como el pretexto, ¿no?, para invadir algunos países. Entonces hay que ver qué hay detrás también de todo eso, y la historia nos dice mucho acerca también pues de todas estas imágenes de los gobernantes. En este caso, por ejemplo, Putin lo relaciona muchísimo con Saddam Hussein, y pues habrá que ver si realmente llevan la misma línea o son dos cosas distintas, porque a veces hay que adentrarnos un poquito y ver qué es lo que está pasando detrás también de todos estos conflictos, ¿no? Es que son hombres desalmados, sí. O sea, Putin, Muammar Gaddafi, que también lo vimos caer de una forma, el dictador libio, son hombres desalmados que lo único que ven es su propio poder, el querer mantener el poder, y no les importa a costa de qué, de lo que pueda pasar en los pueblos. Entonces, perdón, sí, creo que tuve aquí una falla, pero no al final es terrible. Yo así lo veo, que 20 años después, pues en el mundo árabe vemos estas cuestiones como en Afganistán, como en Irán, lo que está pasando en Rusia, que al final Vladimir Putin, un hombre que a pesar de que ya ordenaron esta orden de arresto, pues él la minimiza, lógico, es su papel, y veremos tras las rejas a hombres como Vladimir Putin, de acá, de parte de nuestra región, como al sanguinario también Daniel Ortega, a Nicolás Maduro. Lau, déjame saltar el corte y regreso contigo, no te vayas. Vamos a una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, Lau, nos agarró el corte, pero ya estamos aquí para despedirnos. Ya nada más para concluir, mi sim, bueno, 20 años después, en Irak no hay otra dictadura, pero tampoco existe una situación estable, es una situación inestable, no hay un gran desarrollo en Irak a través de estos 20 años después de que se cumplió la caída de Saddam Hussein. Y pues lo que comentábamos, las dictaduras van a la alza, por desgracia, el autoritarismo va a la alza, y creo que ahora lo que se tiene que luchar a nivel mundial es por tener una democracia plena, porque exista una libertad de la gente, y que sobre todo exista un desarrollo. Vivimos en un mundo globalizado, pero bueno, pues ojalá que ya podamos dejar de contar historias de guerra así. Ojalá, mi Lau, y a ver si después nos cuentas también de todo este tema de TikTok, de que se está ya censurando en muchos países por el espionaje chino, mientras China dice que no, que ellos no van a... Ya sabes, yo no tengo nada que ver, pero lo cierto es que la próxima semana el presidente chino, que ya se volvió a reelegir y que tiene más poder, hablando del autoritarismo, pues imagínate, ahora va a ver a su compadre, a Vladimir Putin, bueno, lo estoy diciendo en un sentido figurado, va a ver a Vladimir Putin como un aliado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en la próxima semana, y de esto vamos a comentar, porque sí, claro, lo de TikTok también, ya sabes, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido ya se han unido, y la Unión Europea, para que ya, sobre todo, pues esta aplicación pues ya esté prohibida en esos países. Muchísimas gracias, Lau, que tengas un excelente sábado. Un gusto saludar. Un beso, bye bye. Bye, mi Lau. Pues ya ahora vamos con los trascendidos de la prensa con Brenda Morales.